servicio para este aprendizaje esperado, ¿no? Y entonces ya tiene todo el contenido que les va a permitir a ustedes también generar, digamos, ya inclusive sugerencias para poder aterrizarlo, o diseño universal del aprendizaje, por ejemplo, o cualquiera de estos elementos que estamos platicando. El segundo también que les comparto es este, que es Agente NEM, ¿no? Que también tiene su eco en Comenio, que ahorita les explico. Este de Agente NEM, básicamente, no sé cuántos de aquí han escuchado el NotebookLM, seguramente varias y varios de acá. NotebookLM es esta plataforma donde tú le puedes nutrir de documentos y puedes hacer consultas. Entonces lo que hicimos aquí fue que agarramos todos los textos de los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana de Media Superior, los metimos y también ustedes pueden hacer ahí consultas, cosas muy simples o muy complejas, como decirle cuáles son las progresiones de aprendizaje de tal asignatura, se las va a dar. Pero también ustedes podrían decir, oye, tengo por ejemplo un contexto, ¿no?, que me gustaría tratar de abordar para mis planeaciones. Tengo el contexto, por ejemplo, de hábitos alimenticios. Necesito ver para el primer semestre si se te ocurre cómo hacer un proyecto interdisciplinar entre la materia 1, 2 y 3 con este contexto específico, ¿no? Y entonces también te lo va a dar, te lo va a generar y te va a decir cuáles son las progresiones de aprendizaje que en particular se relacionan, ¿no? Entonces ese, digamos que lo pueden tener de acceso. Y el tercero también que les queríamos compartir es este que se llama Comenio, que Comenio es una plataforma que creamos prácticamente 2 meses después de que salió ChatGPT en el noviembre de 2022. Y ahí, en esa plataforma, en particular lo que hicimos fue templates de prompts, ¿no?, donde toda esta parte, por ejemplo, de la Nueva Escuela Mexicana, cómo planear, ¿no? Definimos, por ejemplo, hay una cosilla que ahí sirve mucho, que es la transposición didáctica, ¿no?, decir desde dónde pensamos los profesores. Eso lo definimos y entrenamos un modelito pequeño para que si tú le pones tu progresión de aprendizaje, te genere una planeación con los elementos que se piden de la Nueva Escuela Mexicana. También hay un chat ahí que ese sí está entrenado en particular y tú le puedes hacer también consultas de didáctica o de la Nueva Escuela Mexicana en educación superior o en educación básica. Este es un software que en esencia es gratuito, también pueden entrar y pueden utilizar, ¿vale? Entonces simplemente como para decirles que tienen estos, digamos, estos elementos que pueden utilizar y que en algún momento, a ver si durante la presentación, si quieren, les enseño rapidísimo alguna idea, pero les pueden servir desde ya para que puedan, digamos, como aterrizar, generar materiales, planeaciones, etc. Entonces, ahora sí, yéndonos un poco más adelante, sin tratar de ser pretencioso, ¿no?, sobre todo porque Frida es una muy querida amiga y se me hace para mí la mejor psicóloga educativa que hay en el país, ¿no? No sé si ustedes coinciden, pero para mí es increíble Frida Díaz Barriga. Ella en particular, si ustedes recordarán, ¿no?, seguramente recordarán este libro que se llama Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, que es uno de los libros quizá de consulta y de batalla que todas y todos los docentes conocemos o hemos visto en algún momento, ¿no? Entonces ella, con su muy singular forma de escribir, junto con Gerardo, ¿no?, lo que hicieron fue aterrizar muchas de las estrategias que venían del constructivismo, ¿no?, y hacerlo súper práctico, ¿no? Entonces tú tenías ahí en ese libro cómo aterrizar, por ejemplo, desde herramientas tan sencillas, o bueno, tan sencillas entre comillas, como por ejemplo lluvia de ideas, hasta otro tipo de estrategias didácticas mucho más complejas y sofisticadas, y cómo se podían llevar al salón de clases. Bueno, pues para mí como pedagogo, ¿no?, este ha sido uno de los libros que a mí me ha marcado mucho durante muchos años, ¿no? Es un texto que se publicó, más de 15 años que se publicó, ¿no?, y se ha editado, reeditado y demás. Sí, exactamente. Entonces, para mí es como uno de los libros de cabecera así brutales, ¿no?, que todos tenemos que conocer en educación. Y en ese sentido, pero sin intentar ser pretencioso, ¿no?, lo que quisimos hacer con el libro de Estrategias en Diálogo es, no me atrevería a decir un volumen 2, ¿no?, pero sí una continuación del estilo en que Frida y Gerardo aterrizan las cosas. Estrategias que sean súper concretas, súper aterrizadas para las y los docentes. Y en ese sentido, lo que nosotros propusimos, y creo que también dialoga con la Nueva Escuela Mexicana, no es un abordaje netamente constructivista.
es un abordaje más bien dialógico, más sociocultural, si quieren verlo así. Y las estrategias que les voy a poner aquí de ejemplos son solo algunas de las que vienen en el libro, no son todas, pero que les invitan justo a un abordaje no solamente desde el constructivismo, sino a entablar espacios de diálogo, que me parece que es algo que está dentro de la propuesta de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, todo este libro fue articulado a partir, digamos, de una teoría que ahí, cuando leyeron mi semblanza, decía la Sociedad Internacional Dialógica. La Sociedad Internacional Dialógica tiene como base la teoría dialógica del self. La teoría dialógica del self fue elaborada por un cuate que se llama Hubert Hermans, él es de Países Bajos, y en particular lo que habla es de cómo nosotras y nosotros, cuando estamos, digamos, en cualquier momento, nosotros tenemos un yo que es la integración de distintas posiciones de nuestro yo. Cuando estoy aquí como Luis haciendo una conferencia o platicando con ustedes, yo pongo una cara mía, ¿no? Y digo, esta es cara Luis conferencista. Cuando estoy platicando con ustedes y ya estamos comiendo, ahí tengo ya otra cara, ¿no? Luis, que sigue siendo quizá académico, pero en una situación mucho más tranquila, ¿no? Donde ahí me puedo echar un chistorete y no me da ningún pena. O puedo hablar de política y digo, bueno, no sé si le sigo o no. Cosa que no haría aquí como conferencista, ¿no? O luego de repente voy con mi familia, ¿no? Con mi papá, y estoy hablando con él por el Día del Padre, ¿no? Y entonces tengo también otra posición, yo como hijo, ¿no? Y entonces de repente estoy hablando con mi jefa, ¿no? Y mi jefa en particular, pues yo también tengo otra posición con ella. No es que yo tenga múltiples personalidades, pero son rasgos, digamos, como de mí, que se expresan más en ciertos momentos. Entonces, lo que habla Hermans es que le llama la polifonía de las voces. Cuando nosotros estamos hablando con los otros, es en ese momento en que también cada una de estas, él le llama I positions, yo posiciones. Cada una de estas I positions o yo posiciones se va reformulando. Esta interacción que estoy teniendo con ustedes, aunque parezca que es de aquí para allá, créanme que sus caras también se hace interacción de allá para acá, ¿no? Y en ese sentido también mi yo posición como conferencista se va modificando, se va replanteando y se va, digamos, integrando. Entonces, al final es bien interesante porque esta polifonía de voces se hace en lo que Hermans denomina la sociedad de la mente. Dice que nosotros en nuestra cabeza tenemos una sociedad de la mente, no es que sea Luis, sino que es Luis en relación con las y los otros. Entonces, sus estudiantes también les pasa lo mismo, ¿no? Cuando están dialogando con ellos, también tienen su posición de estudiante, pero que a su vez, aunque no lo está presentando, también dialoga con la posición que tienen como familia, como digamos, si trabajan en algún trabajo, si están en alguna situación, y la integración de todas es lo que les hace, digamos, ser ustedes. Entonces, en ese sentido, digamos que este es el señor Hubert Hermans, todavía vive, ¿no? Y aprovechenlo porque no creo que le queden tantos años, la verdad, ya está muy grande, ¿no? Es un señor que la verdad es una joya de persona, es súper alegre, ¿no? Siempre está pensando, siempre está investigando, ¿no? De hecho, ya se empezaron a hacer muchos desarrollos aplicando en particular su teoría a la cuestión educativa, ¿no? Y ahí quizá uno de los ponentes más importantes de cómo aterrizar esto a la cuestión educativa es Carles Monereo, que tal vez lo hayan escuchado, de la Autónoma de Barcelona. Carles inclusive escribió ya un libro que dice cómo esta teoría se aplica al salón de clase. Y es que pensemos que en realidad cuando nosotros estamos en el salón de clases, eso es un acto de comunicación. Y en ese sentido, ¿no? La comunicación lo que habilita es el diálogo entre las distintas voces, las voces externas y las voces internas que nosotros tengamos. Entonces, amén de todo lo que les voy a compartir, pues sí decirles que fue esta teoría la que hasta cierto punto, junto con la Nueva Escuela Mexicana, articuló las propuestas didácticas que van a encontrar ustedes en ese libro. Y como lo van a ver, no son, muchas de ellas quizás ya las conocen, ¿no? Algunas quizás no, pero van a ver que justo lo que tienen digamos, lo que tienen en común todas estas es que nos hablan de formas de cómo ustedes se pueden encontrar con el otro. Con el otro quién, con el otro su colega, con el otro quién, con el otro su estudiantado, con el otro quién, como diría la Nueva Escuela Mexicana, con el otro la comunidad. Eso es lo que buscan estas estrategias, darles a ustedes herramientas para hablar o interpelar con otros, ¿no? Y cómo eso otro también forma nuestro self.
Y pues en ese sentido, por eso decimos que sí es hasta cierto punto un libro continuación, pero distinto del de Frida, ¿no? Porque Frida lo aborda desde el constructivismo y nosotros lo tratamos de abordar desde el diálogo, desde una cuestión más sociocultural. Bueno, si Frida estuviera aquí me mataría porque diría que es socioconstructivista, ¿no? Pero yo lo veo como mucho más constructivista que sociocultural, ¿no? Y pues en ese sentido, ¿no? Cada una de las diferentes estrategias que les vamos a compartir y las que vienen en el libro, porque no nos daría tiempo y porque queremos que lean el libro y lo compren, ¿no? O lo que buscan hacer es darles a ustedes un posicionamiento sobre este diálogo, ¿no? Y en ese sentido, lo que buscan todas estas estrategias es abrir espacios para la escucha, la negociación de significados y finalmente la reflexión conjunta. Al final, imagínense, esta es la perfecta representación de lo que va a pasar. Ustedes están en su self, pero su self está compuesto de estas distintas posiciones, ¿no? Y estas posiciones en realidad también están enmarcadas en las relaciones con el otro. Y a su vez, estos otros también están enmarcados dentro de una comunidad. Entonces, aquí el chiste justo es ver qué estrategias nos permiten habilitar o modificar o enhance estos diálogos, ¿no? Esa es la idea detrás de todas estas estrategias. Pensando que el otro, insisto, no solamente es mi estudiante, sino que es mi colega, inclusive es mi currículum, o inclusive, por ejemplo, es la misma comunidad, ¿vale? Entonces, si ustedes recuerdan esto, ¿no? Y vámonos otra vez a situarnos en la época de Frida Díaz, ¿no? Bueno, sigue siendo la época de Frida Díaz. Me va a matar por todo lo que estoy diciendo. Pero en la época, digamos, como de las competencias, si ustedes se acuerdan, el primer plan de estudios por competencias fue el PEP 2004, el programa para preescolar. En ese programa salió en particular esto que fue súper famoso, que fueron las 10 competencias docentes para la educación superior, o más bien para los docentes, perdón, no para la educación superior, para los docentes. Y Philippe Perrenot justo lo que hizo fue proponer estas 10 grandes competencias. Dijo: analizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes, trabajar en equipo, participar en la gestión del aula, informar e implicar a los padres, utilizar nuevas tecnologías, afrontar los deberes y dilemas éticos y organizar la propia formación continua. Si se dan cuenta y piensan ustedes, si tuvieron la oportunidad de leer el texto de Frida, pues en realidad van muchísimo en consonancia, ¿no? Es sobre todo temas que sean activos, por ejemplo, ¿no? Que activen el conocimiento, lo relacionen con conocimientos previos y demás. Entonces justo, ¿no? Si así como existen estas 10 competencias de Philippe Perrenot, pues también lo que le preguntamos desde la teoría de la lógica es cuáles serían estas 10 competencias, elementos, no sé si llamarlo competencias, ¿no? Porque ya también es una palabra prohibida, ¿no? Pero los 10 elementos, ¿no? Que deberían de estar presentes desde este enfoque más dialógico o social. Y en ese sentido, ahí la verdad es que tuvimos una súper oportunidad, porque fue Carles Monereo, ¿no? Este académico de Barcelona, que nos apoyó en el prólogo a decir cuáles eran estos 10 elementos y que los enmarca desde los objetivos de la ODS, ¿no? Que en particular son objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, aquí las claves, por ejemplo, que Carles nos recomienda y que justo se enmarcan en estas estrategias que les voy a compartir, son igual 10, pero tienen cierto tenor distinto. Si hablamos de diálogo, entonces lo que tenemos que promover son situaciones auténticas, reales, lo más cercana a la realidad de lo que le sucede al estudiantado. Si estamos hablando de diálogo, tenemos que también entablar diálogos entre distintas disciplinas. No solamente tenemos que hablar desde nuestra disciplina. Si hablamos de diálogo, qué mejor que la evaluación que comunica al estudiante dónde está y qué puede hacer para mejorar. Si hablamos de diálogo, pues evidentemente también esta misma herramienta, el diálogo, puede ser utilizada como una herramienta para la mejora, como una estrategia en sí mismo de enseñanza y aprendizaje. Si hablamos de diálogo, tendríamos que tratar de continuar viendo al estudiante como un protagonista. Tendríamos que vernos, no solamente al estudiantado, sino a nosotros también en nuestra parte socioemocional o afectiva. Tendríamos también que ser capaces de desarrollar la capacidad de anticipar consecuencias y tomar decisiones responsables. Y finalmente, si hablamos de diálogo y que no solamente con el estudiante es el diálogo, tendríamos que ver cómo dialogar con nuestros pares y con la comunidad.
Entonces, estas 10 competencias, igual lo que tratamos de hacer es reformularlas, digamos, como a la luz de esta perspectiva dialógica. Entonces, sobre de eso lo que ustedes van a encontrar es que todos los capítulos tienen una estructura común, tiene un componente teórico, tiene una idea de cómo llevarlo a la práctica y finalmente una rúbrica o recomendación. Y pues bueno, sobre de eso también el enfoque común es que está muy situado para que se puedan utilizar ya las estrategias, ¿no? Que busque la participación de la comunidad, ese yo creo que es un elemento bien importante, y también mencionarle que hay recursos, digamos, como descargables que ustedes pueden tener acceso. Ya sin más, pues decirles justo cuáles son los distintos capítulos que ustedes pueden encontrar. Ahorita vamos a platicar nada más de algunos, ¿no? No vamos a platicar de todos porque todos nos queremos ir a comer. Entonces, solamente de algunos, digamos, como vamos a platicar el día de hoy, pero decirles primero de las metodologías CAR, ¿no? Que son cooperativas, no, para atrás. CAR, que son las metodologías cooperativas, activas y reflexivas, del aprendizaje basado en narrativas, que de hecho Frida justo también escribió un libro que está soberbio, pero ese es de la competencia, ese es de SM, ¿no? Pero está muy bueno, yo les recomiendo también que lo compren, que se llama Dispositivos Pedagógicos Basados en Narrativas. Proyectos interdisciplinares, ver un poquito cuál es la sugerencia que podemos hacer para articular proyectos que sí sean entre disciplinas. La parte de STEAM, educación socioemocional, y el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. En la parte de evaluación, que también es una de las áreas de más tensión de toda la nueva escuela mexicana, primero hablamos del eterno conflicto de evaluar y calificar, ¿no? Que no es lo mismo evaluar que calificar. Luego hablamos acerca de la posibilidad también de tomar a la comunidad como una fuente de información de diálogo, y después tratamos de aterrizar ya tal cual en estrategias concretas de evaluación para el aprendizaje, ¿no? Finalmente ya cerramos nada más con algunas reflexiones sobre los procesos de reflexión docente y con la comunidad como también puede ser un agente evaluador, con algunas recomendaciones. De lo que vamos a hacer justo ahorita, ¿no? Les voy a dar simplemente algunos ejemplos de este tipo de herramientas, y si nos queda tiempo, después les enseño algunos de los agentes para que ustedes puedan también interactuar con estas herramientas que les compartimos. Entonces, metodologías activas ya todas lo conocemos, ¿no? Ahí yo creo que lo principal, activa, pues significa simplemente que el estudiante haga algo, ¿no? No que recaiga, digamos, en nosotros. Y ahí quizá la principal pregunta que a mí me gusta hacerle a las y los docentes cuando estamos en eso es, si tú agarras un periodo de clase, ¿no? Típicamente, bueno, mis clases, por ejemplo, duran 45 minutos, no sé acá cuánto duren, 50 minutos, 45 minutos o una hora, ¿no? 50, ¿no? Entonces, de los 50 minutos que tienen ustedes, ¿cuántos minutos se dedica como tal su estudiantado a hacer cosas? ¿Y cuántos minutos ustedes son los protagonistas, ¿no? Y ahí generalmente lo que vamos a encontrar es una variedad muy, muy grande de respuestas. Personas que me dicen, pues sabes qué, de los 50 minutos yo creo que 45 son yo hablando, ¿no? Y 5 ya los estudiantes hacen, ¿no? Y hay otros que reparten, digamos, estos minutos. Entonces ahí activas justo se refiere a qué tanto nosotros estamos haciendo que el estudiantado sea el que tenga, digamos, el control. Cooperativas, como dice, es el trabajo entre grupos reducidos del alumnado. Y finalmente reflexiva se refiere a estos espacios que cada vez van tomando más relevancia de diálogo interno del estudiantado y de diálogo con las y los otros. Es que tanto damos estos espacios para que el estudiante dialogue no solamente consigo mismo, sino con el otro. Entonces, esto aquí es interesante porque podríamos pensar, hay estrategias activas, hay estrategias cooperativas y hay estrategias reflexivas. Y en realidad lo que ustedes van a encontrar en el libro es que no, que la mayoría de las estrategias didácticas que nosotros usamos son estrategias que son activas y reflexivas. Son estrategias que son cooperativas y activas. Son estrategias que son reflexivas y cooperativas. Entonces ahí justo se plantean algunos ejemplos de estrategias donde ustedes podrán ver justo este tipo de combinación. Y el takeaway de este capítulo, que a mí me gusta mucho, porque además lo escribió mi papá, ¿no? Bueno, mi papá con su esposa, ¿no? Pero yo le echo porras a mi papá. Pero este capítulo en particular me gusta mucho porque lo que hace es que nos hace entrever que cuando estamos haciendo una actividad, si nosotros nada más estamos fomentando la reflexión, o lo activo, o lo cooperativo, o estamos dando el espacio para integrar distintos elementos. O sea,
activo con reflexivo, reflexivo con cooperativo. Y es que aquí, ahora sí que como en el OXXO 2x1, ¿no? O sea, hay mucha posibilidad de hacer este tipo de combos o de 2x1 para tratar de entablar justo diálogos, que es la parte reflexiva. Otro de ellos, bueno, si le damos siguiente a otro de ellos, y quizás es uno de los más interesantes e importantes capítulos, es el de aprendizaje basado en narrativas. Este capítulo lo hizo un muy buen amigo junto con dos profesores de educación media. Este amigo en particular se dedica justo a las narraciones, ¿no? Y es bien interesante porque poco a poco las narraciones empiezan a emerger como uno de los elementos más importantes, sí para la evaluación, pero también para dar clases, no como una estrategia didáctica. No sé si ustedes han visto, ¿no? Pero muchas veces cuando nosotros estamos en una clase lo que hacemos es construimos relatos. Esto que estoy haciendo es construir un relato. Y en ese sentido, estas estrategias en particular, las narraciones, lo que buscan es que no solamente el docente construya un relato, sino que el docente construya un relato que permita que el estudiante construya su propio relato. Una de las actividades que a mí más me gusta, por ejemplo, al final de los semestres, ¿no?, es pedirle al estudiantado que me haga una línea de tiempo de todo lo que aprendieron durante el semestre, ¿no? Sin nada, o sea, nada más dime cuáles fueron las cosas que hicimos durante el semestre, relátalo, ¿no? Y me hace una línea de tiempo con los hitos de lo que sucedió a lo largo del semestre. Y entonces ahí me doy cuenta de muchas cosas, de aprendizajes que sí se lograron, de actividades que en realidad aprendieron más acerca del formato que del fondo, ¿no? Aprendí a hacer un ensayo más allá del contenido del ensayo, ¿no? O también de cosas que yo decía, esta actividad les va a encantar al estudiantado y en realidad no tuvo ningún eco, ¿no? Pues a lo largo de este capítulo ustedes van a encontrar este tipo, digamos, como de alternativas. Y yo creo que algo muy padre que también quienes nos acompañen el día de mañana vamos a poder ver, es que ahora con las herramientas también de AI podemos hacer cosas súper suaves. No sé si han visto los nuevos modelos de generación de video que están saliendo de Gemini. Son cosas impresionantes, ¿no? O sea, ustedes métanse a Gemini y le ponen, por ejemplo, imagínense que ustedes definen su escaleta, o el estudiantado define la escaleta de su cómic o de la narración que quiere hacer. Cada escena la puede meter como un prompt y le genera literalmente el episodio de 8 o 12 segunditos y al final lo puede integrar. Entonces también esta parte de las narrativas, en particular, por ejemplo, los relatos digitales, ahorita que estamos en este momento de la tecnología, es impresionante lo que se puede hacer. Yo de verdad cuando veo la tecnología de repente digo, yo quisiera que ya llegara el día donde se me ocurriera la secuela de Transformers 22, la pongo ahí como prompt y va a salir, ¿no? Y va a tener mejor que los CGIs que actualmente se hacen, digamos, en Hollywood. Entonces, este es otro capítulo, la verdad que vale mucho la pena, sobre todo por esta parte de las posibilidades también que hay en el sentido digital. Y pues bueno, ahí por ejemplo, si le damos atrás, sí justo, aquí por ejemplo, ustedes pueden ver ejemplos de los pasos con casos concretos de cómo aplicarlo, ¿no? Desde tradicionales, si no les gusta la tecnología, hasta algunos que justo ya hacen uso de distintos tipos de herramientas y de tecnologías, ¿vale? Y ahora sí, otra estrategia que seguramente todas y todos conocemos, evidentemente es el ABC, el ABP, ¿no? El desarrollo por proyectos. Sin embargo, ¿cuál es el twist aquí? Cuando hablamos de diálogos, no solamente son diálogos con personas, sino también son diálogos con disciplinas y con epistemologías. Entonces, una de las grandes cuestiones cuando estamos haciendo un proyecto, y sobre todo ahorita que se nos pide tanto trabajen con sus pares y demás, ¿no?, es ¿cómo lograríamos nosotros poder hacer proyectos que pudieran estar, digamos, aterrizados o en colaboración entre distintas disciplinas? Sobre todo cuando el currículum actualmente, ¿no?, sigue siendo fragmentado. Yo tengo mi hora de matemáticas y tengo mi hora de química, o como le dicen ahorita, ¿no?, de materia y energía y tercera dimensión, ¿no? Y después tengo otra materia distinta, ¿no? Pero al final no son espacios que son compartidos. ¿Cuál sería lo mejor, digamos, como para poder hacer este tipo de proyectos? No sé si ustedes escucharon, pero había la UAM, ¿no?, la Autónoma Metropolitana, estamos hablando ahí de los 2000, hizo un currículum que era totalmente por proyectos, ¿no? Antes de que saliera esto del TEC 21 y demás, muchos años antes, la UAM había creado un currículum por proyectos. ¿Qué significaba esto? Que a los estudiantes cada semestre, en lugar de que tuvieran materias,
se les presentaban preguntas o retos. Y entonces se le presentaba la pregunta o reto y se le daba el contexto, y durante todas las 8 horas, no es que tuvieran clases como tal, sino que durante todas las 8 horas los profesores estaban ahí de las 5 o 6 materias que tenían los estudiantes. Y entonces tenían que ir con los diferentes profesores a dialogar para poder responder la pregunta. Y de cada profesor requerían algo, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer algo así con el currículum de la NEM, eso sería brutal, ¿no? Digo, ya también luego pienso en repercusiones económicas y demás, ¿no? Pero más allá de eso, ese esquema, ¿no?, es donde verdaderamente podríamos trabajar, digamos, de manera interdisciplinar, donde sí tuviéramos este espacio para colaborar con todos los docentes. Entonces, dado esta situación que nosotros tenemos, ¿qué podemos hacer para poder aterrizar los proyectos interdisciplinares? Bueno, pues entre algunas de las ideas que se ponen ahí son niveles de interdisciplinariedad, ¿no? Nosotros podríamos hacer una integración total cuando tuviéramos un currículum como la UAM Coajimalpa, ¿no? No fue la UAM Coajimalpa, fue la Xochimilco, perdón. Sí. Ah, mira. Entonces nos puedes narrar mejor la experiencia, ¿no? O podríamos hacer, por ejemplo, niveles tal vez de interdisciplina, donde podríamos decir, si definimos un problema complejo, ¿cómo se define este problema complejo? Pero ¿sabes qué? El profesor que va a estar a cargo va a ser el profesor de Matemáticas 2. Y entonces las diferentes partes chiquitas, ¿no?, se las vamos dando de atribución a cada uno de los docentes, ¿no? Así como ese, hay otras estrategias que también se pueden hacer, pero quizá el punto más difícil es la definición de cuál es ese gran problema de investigación. Ponernos de acuerdo entre todas las y los docentes para articular muchas asignaturas es muy complejo, porque solamente nosotros conocemos nuestras progresiones de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, ahí es también donde la IA entra al rescate. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la IA, como les pasé el link, se los vuelvo a poner al final, donde vienen todas las progresiones de aprendizaje, perfectamente yo le puedo decir, IA, tengo estos 3 contextos que me gustaría abordar en mi salón de clases, ¿no? Voy a hablar migración, voy a hablar, por ejemplo, de falta de agua, y voy a hablar, por ejemplo, de salud, ¿no? O salud corporal o cosas alimentarias, ¿no? Entonces, si yo le digo eso a la IA, le puedo decir, mira, mis cuates son el profe además de química y el profe de sociales, ¿no? Perfectamente le puedo decir a la IA, con estos 3 contextos, elige uno tal que se relacione mejor con las progresiones de aprendizaje de los 3, ¿no? Y entonces lo que hace la IA justo es, analiza todas las progresiones y ya sin que tengamos una sesión de trabajo de 2 horas de colegio de profesores, nos propone a casos justo aterrizados, ¿no? Entonces, más que nunca, justo ahorita podemos hacer sin yo ser experto, yo no me atrevería a hacer un proyecto que se relacionara con materia, energía y cuarta dimensión, porque yo no conozco de química, ¿no? Sí de física, pero la verdad es que de química ahí me considero totalmente neófito, totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí le puedo poner a la IA y la IA me puede ayudar, y ya después con el profe de química, ¿no?, me puede ayudar a refinar ese proyecto en particular. Entonces, esas estrategias que tiran a lo interdisciplinar, no es interdisciplinar, es multidisciplinar si quieren verlo. Pero todas estas ideas de cómo tirar a lo interdisciplinar son cosas que ustedes también pueden encontrar justo en ese capítulo. Y ahí se plantea una clasificación justo de distintos tipos de proyectos que ustedes pueden hacer interdisciplinares. Proyectos netamente de investigación, ¿no?, que busca tal cual el desarrollo, digamos, o la generación de conocimiento. Proyectos de intervención, que muchos están basados también en el diagnóstico comunitario, cómo poder aterrizarlo en las comunidades. Proyectos de diseño, ¿no?, que aquí, por ejemplo, hay unos proyectos bien lindos que me ha tocado ver, inclusive uno, por ejemplo, de reciclaje, ¿no?, que buscaban qué cosas ya estaban, digamos, en el cuarto de triches que tú tienes ahí que van a tirar, y a partir de eso, qué puede apoyar, por ejemplo, para la comunidad a partir de un proyecto de diseño. O proyectos de desarrollo tecnológico, ¿no?, que sobre todo ahorita, con el albor también de la IA, nosotros podemos, sin ser programadores, programar, ¿no? Si tenemos un pensamiento ingenieril, la verdad es que es muy fácil desarrollar. Quien esté mañana va a estar muy interesante, porque justo una de las partes es desarrollar objetos de aprendizaje, por ejemplo, para matemáticas o física. Eso ya lo podemos hacer, lo podemos exportar y es facilísimo de hacer, ¿no?
Entonces, todos estos tipos de proyectos son los que se plantean junto con estrategias de cómo poder aterrizar. Ahora, la siguiente, ¿no? Siento que estoy como metralleta de estrategias didácticas, pero bueno. Siguiente bala. No, atrás, bala anterior. Gracias. Aprendizaje-servicio. Esa, la vez pasada que había venido acá, les había platicado, y que justo es una de las metodologías que privilegia la nueva escuela mexicana. Aprendizaje en servicio, ¿no? Que a veces es un poco criticada por esta parte quizá como de un sentido asistencialista. Más allá del sentido asistencialista, lo que busca es que si vamos a hacer un proyecto, esté embebida con las necesidades de la comunidad. Si nosotros hacemos una campaña de recolección de periódico, como me tocó en la prepa, ¿no? Y lo que ganamos es un viaje a Six Flags, que era mi viaje de generación, ¿no? Lo que nos daban a nosotros, el grupo que tenía más, ¿cómo se llama? Más periódico, nos regalaban un viaje a Six Flags, ¿no? Más allá, por ejemplo, de ese viaje a Six Flags, que en realidad pues, no nos da absolutamente nada, ¿no? De aprendizaje, lo que se plantea es que los proyectos de este tipo, que buscan hacer una parte de servicio, siempre estén ligados con temas curriculares. Entonces, si ya voy a hacer como tal, porque si no es servicio social, ¿no? Entonces, aquí justo es, si voy a hacer algo de servicio, ¿en qué medida yo puedo también articular para el desarrollo, digamos, como de contenidos? Entonces, ahí viene justo también una sugerencia de cómo generar este tipo de proyectos, empezar con la idea, sobre todo esto es bien importante, con las comunidades, dialogar con la comunidad para ver cuáles son las necesidades, planificar y finalmente ejecutar y evaluar. Entonces, esta es una de las metodologías, digamos, que más se está utilizando, ¿no? Porque si yo hago un proyecto de laboratorio de química, eso es un proyecto de laboratorio de química. Si yo hago algo de servicio social de recolectar basura, pues eso es servicio social. Pero la pregunta es cómo, durante algo de social, puedo también incorporar contenidos, por ejemplo, de mis asignaturas. Por ejemplo, matemáticas 1, ¿no? En lugar de pensar vamos a recolectar basura, pues al momento en que nosotros recolectemos basura, que son residuos sólidos urbanos, lo que perfectamente podemos hacer, y ligarlo con Mate 1, que es estadística, ¿no? Es simplemente, por ejemplo, ver cuál es el tipo de residuo sólido urbano más común que se utiliza, y a partir de eso después con, por ejemplo, química, lo podríamos estar ligando para ver, para el tipo de residuos sólidos urbanos, cuál es la estrategia de reciclaje o conservación que más convendría, ¿no? Entonces ya estamos haciendo algo de social, pero al mismo tiempo que estamos haciendo algo de social, lo estamos ligando también con contenidos curriculares. Y bueno, aquí está una de las partes que yo la verdad soy el que menos conoce de eso, ¿no? Que es la parte también del bienestar emocional. ¿Por qué digo que yo soy de los que menos conozco? Primero, porque no soy psicólogo, y segundo, porque a mí me cuesta mucho todo eso, lo del mindfulness y demás, ¿no? Siempre estoy ahí, digamos, como muy inquieto, ¿no? Entonces, en este tema de estrategias para el bienestar emocional, es interesante porque te dicen cómo tú puedes incorporar pequeñas cositas dentro de tu práctica, no solamente que llegues al inicio de la clase con un tapete de yoga y le digas a los estudiantes 5 minutos de yoga, ¿no? Sino ya estrategias concretas que tú puedes hacer en tu práctica docente para incorporar estos elementos, digamos, como socioemocional, ¿no? Hay cosas tan sencillas que nosotros podemos hacer como, mientras que estemos, por ejemplo, en un examen de matemáticas, ¿no? A los estudiantes decirles una frase encouraging, ¿no? Sobre todo porque matemáticas deviene después en ansiedad matemática, hasta cuestiones u otro tipo de estrategias ya más puntuales que pueden utilizar. Entonces, dentro de este capítulo, ustedes van a encontrar justo algunas estrategias que pueden incorporar ya como tal para el aula, para sus distintas asignaturas, y en particular, y en particular mencionarles que la teoría, digamos, como más famosa, que es la de Mayer, Salovey y Caruso, lo que nos dice es que hay 4 grandes elementos de esta parte de bienestar emocional. La primera es reconocer emociones, ¿no? ¿Cuántas emociones ustedes podrían decir? Y que no sean sentimientos, que sean emociones, ¿no? La parte de literacidad en el uso de las emociones es bien importante. Segundo, comprenderlas. Yo ya sé que esta es una emoción que tengo. Ahora, realmente comprendo, o sea, cuando experimento una, ¿realmente las estoy comprendiendo qué es lo que estoy experimentando? ¿No? Quizá en este nivel el ejemplo más famoso es esta película, creo que era de Pixar, de las emociones, ¿cómo se llama? Intensamente, exactamente, ¿no? Que Intensamente, súper didáctico, empieza súper sencillo con las emociones básicas y después ya tienes emociones que son la combinación de las emociones, ¿no? Entonces esas combinaciones, ¿las podemos reconocer o no?
O el siguiente nivel ya se habla de cómo utilizar o manage the emotions. Entonces, para manejar las emociones hay dos cosas: estrategias intrapersonales, ¿no? Manejar mis emociones, cómo yo las puedo controlar. Por ejemplo, si ahorita estoy nervioso porque estoy ante 80 docentes que tienen algunos más experiencia que yo, me doblan los callos y demás, ¿no? Cómo controlo mis propias emociones. Y el otro es interpersonal, cómo yo manejo las emociones con las y los otros. Entonces, dentro del capítulo van a encontrar estas 4 clasificaciones: estrategias para reconocer emociones, para comprenderlas, para usarlas para ti y para usarlas con el otro. Y entonces aquí hay algunos ejemplos de los que se pueden hacer. Hay unas que sí requieren como más tiempo, pero hay otras que son muy sencillas que se pueden aplicar, digamos, en el momento o para una situación en particular. Entonces también viene una serie de preguntas y una rúbrica que a ustedes les puede guiar en la selección, por ejemplo, de estas estrategias que pueden utilizar, y pueden ver si son más de cuestión intrapersonal o son más, digamos, de reconocer o de comprender las emociones. Ya para terminar la parte de didáctica, ¿no? Porque también hay muchos más, digamos, capítulos. No es que no sean mis cuates los otros autores, pero estos son los que quería compartir con ustedes. Está este que seguramente han escuchado, que es el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. El Diseño Universal de Aprendizaje no se refiere a los estilos de aprendizaje, sino se refiere a cómo diseñar y pensar nuestras clases para poder atender a diferentes características de los estudiantes. Y decirles estilos de aprendizaje no es que haya un estilo kinestésico, uno visual, uno tal, no. Se refiere más bien a diferentes elementos que nosotros podemos considerar para dar opciones al estudiantado. Opciones al estudiantado para acá. ¿Para qué? Formas múltiples de representación del aprendizaje. ¿Por qué pedirle a todos los estudiantes que producto final de evaluación sea la definición de mitosis? ¿Por qué no también, por ejemplo, si la dibujan y ponen un esquema con elementos, nos pueden enseñar el proceso de división celular y es una representación? ¿Por qué no además de eso nos los pueden entregar en otro formato? Es simplemente dar opciones. Proporcionar múltiples formas de acción y de expresión de las actividades, ¿no? Cuando yo hago actividades, por ejemplo, algo que me gusta mucho a mí es usar estaciones de trabajo, ¿no? Les pongo 2 o 3 estaciones de trabajo y les digo, ustedes pueden elegir cuál estación utilizar. La estación que tiene los videos de YouTube, la estación que tiene, por ejemplo, los periódicos y las investigaciones, o la estación que tiene X, Y o Z. Y cada estudiante elige a dónde ir y yo ya no me tengo que pelear, por ejemplo, por definir los grupos en cómo van a trabajar. Y finalmente también diferentes formas también de implicación, ¿no? Entonces, y vuelvo a lo mismo, y el día de mañana, quien pueda acompañarnos, ahí va a ser muy interesante porque algo que habilita la IA no es la personalización del aprendizaje, aunque venga dicho por Joseph, ¿no? Pero en realidad, más allá de la personalización del aprendizaje, lo que habilita es la posibilidad de dar opciones. Más que nunca, nosotros, imagínense, tenemos que hacer un texto, ¿no? Para el estudiantado. Más que nunca lo podemos hacer o podemos pedir que eso nos los haga de distintas formas. O inclusive podremos hacer un examen casi para cada estudiante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería un poquito la parte del DUA. Y pues bueno, justo aquí hay algunos ejemplos de los que vienen en el libro, ¿no? Y de algunas estrategias que ustedes pueden hacer y que no es necesario. Hay una actividad que me gusta mucho, por ejemplo, que viene en el libro, que se llama el menú de actividades. En el menú de actividades, tú lo divides y dices, estas son actividades obligatorias que tienes que hacer como estudiante. Por ejemplo, esta me sirve mucho cuando a mí me toca dar a veces la materia donde enseño formato APA, ¿no? Que es súper divertido, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para enseñar formato APA, no? Entonces, de menú de actividades a mí me gusta mucho, ¿no? Porque tiene como dos conjuntos de actividades, ¿no? Es como la entrada y el postre. La entrada y el plato fuerte. En la entrada le dices al estudiante, por default tienes que investigar cómo se cita un libro, investigar cómo se cita un artículo académico y hazlo con estos dos, ¿no? Y genérame una infografía o lo que tú quieras. Y cada uno, digamos, como que tiene puntos. Le digo, la primera actividad te da 2 puntos, la siguiente actividad te da 2 puntos. Y luego le pones el menú de actividades. Ahora sí, de plato fuerte tienes muchísimas opciones. Tienes ensalada, tienes, ¿cómo se llama? Tienes también carne, tienes también burrito, tienes también pescado, tienes también tal.
Y entonces tú le pones al estudiantado y le dices, tú puedes desarrollar todo este listado de actividades, la que tú quieras, que la actividad es una infografía o un quién sabe qué o un quién sabe qué, y cada actividad tiene igual puntos. Esta actividad te vale 1 punto, esta actividad te vale 3 puntos, esta actividad te vale 1 punto, y al final si tú haces todas es como si tuvieras 15 puntos en la gran actividad. Pero ¿qué es lo que haces con el estudiante? Que le das la opción a que pueda utilizar o construir su calificación a partir de los puntos que te quiere entregar. Y eso les encanta al estudiantado. Le encanta al estudiantado tener, digamos, la posibilidad de hacer elecciones. Entonces, aquí dentro de este capítulo, justo vienen este tipo de estrategias que más que a ustedes les tomen más tiempo, que no es lo que se busca, ¿no? Sino que cómo le damos opciones al estudiantado. Ese del menú, por ejemplo, es una de las que a mí más me encanta. De repente me dicen, oye Luis, y si me equivoco en una y ya sumé 10 puntos, ¿te puede entregar 2 más para que me saque el 10? Y yo, pues sí, hazme las 15 y ya te sacas el 15 y de ahí te voy bajando hasta el 10. O sea, al final lo que me interesa a mí es el aprendizaje, no la calificación, ¿no? Entonces, pues bueno. Y pues bueno, ya casi para terminar y que nos vayamos igual a comer, no se preocupen, ¿no? Es la parte justo de evaluar o calificar. Y aquí nos guste o no, ¿no? Y aquí hay una diversidad de opiniones que hay entre el profesorado, ¿no? Todos los sistemas educativos están tendiendo a irse gradeless, sin calificaciones. Solamente evaluaciones finales globales de todo el aprendizaje, que certifiquen al final la calificación, es decir, poco a poco se van migrando los sistemas educativos a que sean espacios donde el estudiantado tenga experiencias y al final sería una evaluación, pero digamos, genérica para todos los estudiantes para ver sus competencias, por ejemplo, para poder entrar a la universidad o al trabajo o lo que sea. Entonces, les digo, nos guste o no nos guste, pero ¿cuál es la lógica detrás de esto? La lógica detrás de esto, ¿no? Es que, y yo una vez lo experimenté con mis estudiantes de licenciatura y me tocó, y llegué y les dije, aquí en esta clase no hay calificaciones. Bueno, también son pedagogas y pedagogos que somos super nerds, ¿no? Entonces me sentí en confianza de poder hacerlo. Pero al final les dije, no hay calificaciones. Entonces, ¿qué? No hay calificaciones. ¿De verdad? Y yo, sí, ¿qué nos vas a poner? Y yo, ¿qué calificación quieres que te ponga ya? No te conozco, ¿eh? ¿Qué calificación quieres que te ponga? Pues 10, pues ya la tienes, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Y lo he hecho 2 veces, porque la tercera vez me salió rete mal. Pero las primeras 2 veces que me fue muy bien, les digo que me fue muy bien porque pasaron 2 cosas bien interesantes. Ya no hacían las cosas por la calificación, todo estaba centrado en el aprendizaje, en discutir si estaban aprendiendo o no. Y también pasó algo, sobre todo en el segundo semestre que lo hizo, que me dejó pensando, que es que les gustaba equivocarse frente a mí. Y cuando no entendían algo me lo preguntaban, sin miedo a que yo les dijera 3 puntos menos, ¿no? Entonces, esas 2 ocasiones, la tercera no me salió porque ahí se empezaron a colgar y entonces ya dije, okay, ¿no? Volvemos al esquema anterior. Pero las 2 que sí funcionaron, de verdad, fueron 2 de los semestres, yo creo que donde las y los estudiantes aprendieron más, se mostraron vulnerables frente a mí y también genuinamente querían entender qué sabían, qué no sabían y qué podían hacer para mejorar. Entonces, justo uno de los elementos más importantes es que, o lo que viene en este capítulo es cómo, sin hacer la locura que hizo Luis, ¿no? Porque luego no vayan a decir al maestro Eslava que en la conferencia dijeron que no hay calificaciones, ¿no? Sin hacer, digamos, esto, ¿no? Pero qué estrategias nosotros podemos hacer de manera muy puntual para favorecer, por ejemplo, este tipo de diálogos de retroalimentación y de centrarnos en el aprendizaje y no en la calificación. Eso es lo que ustedes van a encontrar aquí en este texto. Y sobre todo con una condicionante bien importante. No sé cuántos estudiantes tengan ustedes, pero yo, cada una de mis clases, tengo aproximadamente unos 40 estudiantes. Entonces, ¿cómo le haces para hacer un proceso de retroalimentación que te diga qué hiciste, qué tienes que hacer para mejorar, cuáles son tus sueños, vocaciones y a qué te vas a dedicar, ¿no? Cuando tienes 40 estudiantes. Entonces, eso es lo que van a encontrar justo aquí, digamos, como en el capítulo. Entonces, si le damos siguiente, hay estrategias que ustedes van a ver ahí, algunos que seguramente ya conocen, otros que no conocen, ¿no? Lo importante es que aunque diga coevaluación, aquí viene como tal cómo aterrizar la coevaluación para que no sea, digamos, un ejercicio nada más de, ¿cómo se llama? Retroalimentame y demás.
Hay protocolos como tal de coevaluación, como de ladder of feedback, tal vez ustedes lo han escuchado, ¿no? O hay otros protocolos también de autoevaluación, y el portafolios, por ejemplo, sobre todo ahorita que está, y eso es algo que vamos a discutir también mañana con lo de IA, ¿no? Ahorita un ejercicio de portafolio que a mí me vuela la cabeza, sobre todo con la IA, es cuando al estudiantado le pides, obviamente le pides de favor que no ponga datos personales, como cualquier persona lo debería hacer, pero cuando le pides al estudiante que te pase las conversaciones que tuvo con GPT o Gemini o cualquiera de esas, no el prompt, la conversación entera, lo que ponen ahí es una caja metacognitiva que jamás había visto en los portafolios. El portafolio tú lo superestructuras. ¿Qué quiero que el profesor vea? Que diga que sí hubo un proceso de reflexión y aprendizaje, y ahí le echas el chorro, ¿no? Pero en la parte, por ejemplo, cuando tú ves los diálogos que tiene el estudiantado con GPT y demás y te los comparten, a mí hay veces que esos insumos son mucho más reveladores que el trabajo que me entregaron los estudiantes, porque me doy cuenta que sí hicieron ellos, cómo lo reflexionaron, cómo no y demás. Ya discutiremos mañana, pero el gran tema de la IA en el salón de clases es que nos hacemos como que no vemos, no escuchamos y no oímos, ¿no? El profe la usa, pero no enseña que la usa, y el estudiante la usa, pero no enseña que la usa, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, algunas propuestas justo que hablan de transparencia en el uso. Le damos siguiente. Y pues bueno, ya para cerrar justo también hablamos, uno de los elementos más importantes del learning y del diálogo es cómo integrar a la comunidad en estos procesos también de evaluación, que ahí seguramente ustedes tienen muchos ejemplos, ¿no? Pero es importante, ¿no?, ver si nosotros podemos traer, por ejemplo, a actores comunitarios también a hacer procesos de evaluación. Y sobre eso, ¿no?, hay algunos ejemplos, digo, aquí la IA me lo hizo como niños chiquitos, ¿no? Pero hay algunos, digamos, como ejemplos que nosotros podemos hacer, ¿no? Como algunos que se proponen en el libro, como feria de evaluación comunitaria, ¿no? Donde se traen agentes, digamos, externos y de manera colectiva se hace la evaluación. Y vienen también algunos otros tipos, como por ejemplo comités mixtos de evaluación, o paneles de expertos comunitarios, o proyectos de... se me fue el nombre, pero bueno. Entonces, aquí hay unos ejemplos de los que se pueden ver, y pues, si leemos más adelante, pues ya para cerrar, ¿no?, justo decirles, y volver a lo que estábamos platicando antes, no es que estas no sean estrategias que necesariamente no conocen ustedes, pero sí están tratadas de ser enmarcadas y ejemplificadas desde el salón de clases en busca de la comunicación con el otro, ¿va? Y en ese sentido, ¿no?, lo que nosotros buscamos, digamos, desde el profesorado, más allá de esto, renovación pedagógica, satisfacción personal, mejora de relaciones, que lo hizo GPT, ¿no?, por lo visto como está redactado, lo que buscamos con este tipo de herramientas es cómo sistematizar estos diálogos que surgen en el salón de clases y cómo enfocarlos para que el diálogo en sí se vuelva también una estrategia de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Entonces, pues simplemente, ¿no?, yo les recomendaría ahí en particular poder entrar, comprar el libro, obviamente, si no Joseph me mata, ¿no? Pero más allá de eso, de comprar el libro, ¿no?, también tienen ustedes los diferentes agentes que ustedes pueden utilizar, ¿no?, para también indagar y para también rebotar cómo utilizar este tipo de estrategias. Lo que sí van a ver ustedes en el libro es que fue hecho por docentes y que es un libro también que presenta muchos ejemplos prácticos como los que les fui narrando a lo largo de esta horita. Le damos siguiente. Entonces, pues nada más para cerrar, sí les pediría por favor las personas que nos vayan a acompañar el día de mañana, si pudieran contestar, tuvieran 5 minutos para poder contestar esta pequeña encuesta, porque a mí me va a permitir situar mucho mejor el taller sobre IA, ¿vale? Entonces, si lo pueden contestar, se los agradecería muchísimo. Son 5 minutitos. E igual, pues aquí me quedo para dudas, preguntas, comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias. Sí. Pues sí. ¿Qué tal? Buen día. Una duda nada más referente a la experiencia que comparte con los jóvenes en los que comenta lo de no evaluación. Me interesa mucho esa práctica
Me gustaría saber si ya ubicó, vamos a llamarlo el prompt que usaría para que sí funcionara. No sé si me entiende con mi pregunta. O sea, ¿qué cambiaría o qué instrucción cambiaría para poder implementarla y que funcione como los primeros dos casos? Sí, mira, siempre al inicio de cualquier semestre siempre hago una cosa que llamo yo como el acuerdo de la clase, ¿no? Y el acuerdo de la clase lo construyo también con el estudiantado. Entonces, una de las cosas que pongo ahí y que yo creo que fue lo que hice diferente de la tercera vez es que sí hice este acuerdo de la clase escrito, ¿no? Y les dije, acuerdo de la clase, punto número 1 es, no hay calificaciones, aquí solo me interesa el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que significaba, ¿no? Y qué es lo que significaba básicamente era que todos los estudiantes al final del semestre, así les puse, al final del semestre vas a tener la calificación que tú decidas y mandes, porque también eso me ayudaba para el proceso de autoevaluación y demás. Y la segunda vez fue bien interesante porque no todos se pusieron 10 al final. Algunos se pusieron 9, algunos se pusieron 8 o demás. Eso también fue súper interesante. Pero era la calificación al final tú te la vas a poner, ¿no? Lo que tú quieras y mandes desde este momento te la puedo poner. El segundo punto que le puse es, en ese sentido te comprometes a por favor decirme qué estás aprendiendo y qué necesitas para seguir aprendiendo, ¿no? Y 3 es, lo mejor que puede pasar en esta clase es equivocarte. Dime por favor cada vez que te equivoques porque no hay ningún tipo de penalización. Cuando lo hice patente me funcionó. Cuando solamente lo mencioné, es que la tercera vez estaba yo tan seguro de que funcionaba, ¿no? Que cuando llegué al salón de clase y les dije eso, se me volvió todo un desastre. Pero las primeras 2 veces eso fue lo que hice, que les dije estas 3 puntos. Bueno, y con un puntito hasta abajo asterisco es, si veo que abusas de esto, regresaré al esquema de evaluación que se compone de estas evidencias de evaluación y esto. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Por acá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Y mi pregunta va a lo siguiente. Más que nada, al principio, cuando usted mencionó acerca de jugar varios roles, así lo entendí. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos seres actanciales. Jugamos diferentes roles en la vida, particularmente somos docentes, somos amigos, padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante muchas veces con los alumnos también en un momento dado crear una estrategia donde ellos mismos jueguen un rol, sobre todo cuando son materias donde son capacitaciones. Se puede jugar un rol, por ejemplo, en materias como organizacional, video, fotografía, etcétera, cualquier área práctica pueden jugar un rol, y se me hizo muy interesante que ligara mucho la comunicación como punto de referencia. Le agradezco. Y quizá complementando el comentario es mencionarle que para Hermans uno de los puntos más importantes y que de hecho también está presente a lo largo del libro es que para cambiar los roles o para cambiar las posiciones hay algo que necesitamos los seres humanos y ese algo es conflicto o drama, ¿no? Entonces, sin conflicto y drama no hay cambio de posiciones, que a veces se necesita, ¿no? Cambiar las posiciones, a veces no, pero al final me parece que hay un punto, ¿no? Abonando a lo que usted comenta de los roles, es también que el rol no existe sin el drama o el conflicto, ¿no? Entonces, la pregunta como docentes es cómo nosotros, si quiere cámbiale el nombre de estrategias, ¿no? Y póngale conflictos docentes en diálogo, ¿no? En lugar de estrategias, son propuestas de conflictos que nosotros podemos hacer a los estudiantes para que se muevan las yo posiciones. Hola, buenas tardes. Cuando se hablaba de las estrategias didácticas en referencia al libro de la autora Frida,
Sobre el juego lúdico, ¿qué pudieras compartirnos? ¿Sobre qué, perdón? Juego lúdico, como So- estrategia didáctica. Ahí yo tengo un pequeño conflicto con más que el juego lúdico, porque el juego lúdico me parece esencial en algunas etapas o estadios de la vida, ¿no? Como una serie de formas de estructurar experiencias para el desarrollo, por ejemplo, en preescolar se me hace que es maravilloso. A veces, sobre todo yo creo que con esta visión más americana de gamification, ¿no? Me parece que este abordaje, no como en preescolar, o sea, si quisiéramos hacer gaming, yo te diría, la mejor manera de hacer gaming es vete a preescolar y ve que el juego en sí mismo es el aprendizaje, ¿no? Pero el gamification planteado desde los estadounidenses, ¿no? Es una suerte para mí, en particular, es una reivindicación del sistema de puntos de Skinner, ¿no? Entonces cae muchísimo, digamos, como en el tema de puntos, en el tema de tal, que no es que esté mal, o sea, yo lo he utilizado, el gaming, ¿no? Pero justo, si yo lo hubiera planteado dentro del texto, hubiera invitado a algún amigo, ¿no? O amiga, seguramente para que fuera más coherente con esta parte del diálogo, no tendría que ser en esta tónica americana de sistema de puntuación y niveles y todo esto, y dame el badge y quién sabe qué, que ayuda. Yo creo que reviste, ayuda y a veces a los estudiantes les gusta, ¿no? Kahoot, por ejemplo, ¿no? Pero creo que el planteamiento del gaming, si hubiera estado en este libro, hubiera sido planteado el gaming, o sea, cuando tú haces un juego, como tal que el juego sea el aprendizaje, ¿no? Como en preescolar. Cuando tú tienes un juego en preescolar, en primaria, o inclusive, por ejemplo, en programación, por ejemplo, no sé si has visto Scrap, ¿no? Scrap, este lenguaje de programación muy sencillo que es para niños, ¿no? El juego en sí mismo es el que está dando el aprendizaje. Entonces yo creo que habilita muchísimas cosas el juego, sobre todo la parte de motivación es súper, digamos, como importante para el estudiantado, que a veces sí hay contenidos que son áridos, que no son relevantes o pertinentes para la realidad, y ahí es cuando el juego puede ser súper útil. Pero más allá de pensar en este esquema como de gamification, el juego me encanta siempre y cuando también se piense como el juego en sí mismo como un elemento para lograr detonar el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues es la idea que me evoca, ¿no? Que no sé por qué no pusimos ese capítulo, si quiere luego platicamos y la siguiente edición la invitamos. Sí. Por allá. Se va a oficiar. Buenas tardes, muchas gracias. En alguna parte hacen alguna recomendación, por ejemplo, a los directivos y a los jefes de las áreas docentes. Bueno, todos nos estamos debatiendo actualmente en este nuevo cambio, nos estamos apenas como familiarizando y ahí vamos, ¿no? Pero en lo que yo llevo en lo personal caminado, he visto algo que se me ha dificultado mucho en cuanto a manejar la transversalización con otras materias y incluir los proyectos y además el contenido propio del conocimiento, ¿verdad? Y luego lo socioemocional, es la manera en cómo los directivos hacen las juntas, ¿sí? Cómo nos organizan a nosotros los maestros, porque ellos son los que empiezan a bajar toda esta información, nos empiezan a concienciar, nos empiezan a explicar y uno pues se tiene que capacitar. Pero como el sistema del maestro entra, va, sale y anda corriendo, los de medio tiempo pues andan buscando, tienen otros trabajos, llegan, corren a su clase, se van, los de tiempo completo pues como que están más en la escuela, pero a la hora de aterrizar toda esta combinación entre estrategias, interdisciplinariedad, proyectos comunitarios, tiene mucho el juego de cómo los directivos y cómo los jefes organizan las juntas entre los maestros. Por ejemplo, es muy difícil transversalizar con un maestro de cuarto semestre a uno a quinto. Sí, la única opción que tú tienes es con los del mismo quinto nivel y a ver dónde coinciden las progresiones, ¿verdad?
Entonces, las reuniones generalmente se hacen por academia, ¿sí? Pero no se hacen por nivel. Entonces, porque de por sí es difícil coincidir con tus compañeros y todos traen una presión diferente. Entonces, ¿qué recomendaciones hacen en todos estos libros hacia los directivos para que verdaderamente pueda fluir esa comunicación que es tan importante? Porque si yo no veo a mi compañera y el horario que ella tiene es diferente al mío, la única opción que tenemos es cuando la escuela nos hace coincidir. Y ahí pues empieza a hacer un intercambio de, Sí. a ver, tú explícame tus progresiones, o sea, yo te explico las mías para buscar, ¿están haciendo o tienen algún punto donde también ayuden a los directivos a concienciar para bajar todo esto entre estrategias Sí. y la progresión? Está complicado, o sea. Sí. Ese es el libro 1, Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana, y hay 2 capítulos en particular de consejos técnicos y todo ese tema. Sin embargo, hay una cosa que en el Inter que se publicó y ahorita que me tocó ir a un colegio, para que sí lo consulte, pero el libro de Fundamentos ahí viene, ¿no? Pero una estrategia que a mí me gustó mucho cuando fui a igual una prepa, ¿no? Que se les ocurrió fue, igual a Notebook, ¿no? La cosa esta, le metieron los planes de estudio, las progresiones y todo esto, y además hicieron algo bien interesante que bueno, me pareció genial, que fue que le metieron también los horarios de todos los docentes de todos los ¿cómo se llama? De todos los grupos que tenían. Entonces, con eso, lo que hizo el Notebook LM fue que pudo analizar solamente para los espacios que estuvieran combinados, ya sea de cuarto, quinto, tercero, primero, etcétera, de las materias donde estuviera el mismo profesor, ¿no? Ver las posibilidades de hacer proyectos en conjunto. Entonces, con eso, al final, no solamente tomó en cuenta las progresiones, sino este tipo de contingencias, donde el profesor que viene, por ejemplo, en esta escuela, un profesor que venía solamente 3 horas a la semana, ¿no? Vio cuáles eran las asignaturas que se articulaban, digamos, durante el mismo semestre, pero también para abajo, para arriba, y nos mostraron, por ejemplo, una de las que habían hecho que articulaba, creo que era tercer semestre con primer semestre, o sea, una maestra de primer semestre que solamente venía 3 horas, y con la de tercer semestre creo que eran 3 o 4 asignaturas que estaban articuladas. Y justo porque también ahí les daban esta parte como de 50 minutos antes o después como para planeación y demás, lograron hacer esto. Entonces, esa es una idea, ¿no? Que puedes meter a los modelos también tu schedule, ¿no? O sea, tus calendarios, y el modelo te va a responder contingente a esa situación para ver qué profesores pueden trabajar juntos en los espacios que vienen efectivamente al colegio. Pero más allá de eso que me acuerdo de este colegio, ¿no? O de esta escuela, sí, eso un poco las ideas como de este tipo, quizá no tanto con IA, pero las ideas más, digamos, como para los directivos y demás, se encuentran en el primer texto que no les presenté. Hay 2 capítulos en particular. Ahí. ¿Alguien más? La última pregunta. ¿No? ¿Sí? La colega de la UAM. Gracias. Pues hola, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, doctor. Yo nada más le quiero preguntar algo muy sencillito. ¿Cómo se ve la inclusividad o el ser inclusivo en estas estrategias docentes en el diálogo? Veo que se habla mucho de bienestar emocional y eso es súper importante para los alumnos, pero ¿cómo se trae esta nueva narrativa de la inclusividad en las estrategias? Sí, muy buena pregunta. La parte de la inclusión en particular, se trabaja aquí tal cual, 2 capítulos están dedicados a eso, en este de acá, en el de Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana, donde abordan tal cual para la nueva escuela qué es lo que significa inclusión, con todo el sentido de inclusión para personas con discapacidad, pero también desde un sentido de género, de raza, de nivel socioeconómico, cualquier situación de vulnerabilidad, ¿no? A eso se incluye, digamos, acá. Pero aquí en particular, en el libro que presentamos, yo creo que la inclusión ahí se ve presente en particular, no con un abordaje o sea, inclusión en el sentido amplio, insisto, no solamente personas con discapacidad,
se ve a lo largo del texto con algunas de las estrategias en específico, ¿no? Por ejemplo, DUA sin duda es uno de los elementos más importantes para temas de inclusión, que se puede abordar desde cuestiones sobre todo de diferentes tipos también, no solo de capacidades, sino también de estilos y demás. Y la otra yo creo que es bastante también interesante para cuestiones más de género y demás, es los dispositivos basados en narrativas, ¿no? Que sobre todo el cuate que escribió, este buen amigo Manuel López, que fue el que dirigió el capítulo de basados en narrativas, él, por ejemplo, él estudia género y feminismo y nuevas masculinidades. Entonces también a lo largo del capítulo vas a ver cómo varios de los ejemplos que pone también habla de cuestiones de inclusión, pero por ejemplo de género. Y en el DUA vas a encontrar más bien otro tipo de espacios, digamos, para inclusión. Pero el debate y las estrategias concretas que se relacionan con la nueva escuela, ese lo puedes encontrar en el primer libro. ¿Vale? Pues le agradecemos al doctor Luis y le damos la palabra a la maestra Gabriela Lomelí. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en nombre de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Luis Medina Gual por su destacada participación en la conferencia Estrategias docentes en el diálogo impartida en nuestra institución educativa, fechado con el día de 16 de junio del 2025. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber, y lo firma el director Carlos Abel Eslava Carrero. Gracias. Pues compañeros, si no hay nada más, damos por terminada la sesión, y quienes no se alcanzaron a registrar, es muy importante que ahorita a la salida lo hagan. Muchísimas gracias y buena tarde.